Bueno, entonces nuestra clase de hoy trata de hormonas pancreáticas, la insulina y el glucagón. El metabolismo energético precisa de 4 órganos muy importantes: el cerebro, el hígado, el tejido adiposo y el músculo. El cerebro es el que envía el mensaje para la utilización eficiente de estas energías. El hígado es el máximo productor de glucosa mediante una vía metabólica denominada gluconeogénesis. El tejido adiposo es capaz de hidrolizar lípidos enviando ácidos grasos al músculo para que lo pueda utilizar en ausencia de glucosa. Estos 4 órganos son indispensables para la economía energética principalmente. Entonces, el hígado, el cerebro y el tejido adiposo están constituidos por complejos enzimáticos y cada uno de ellos se encarga de la síntesis y del almacenamiento de la energía para el uso de combustibles, tanto específicos por el mismo órgano o bien por otro órgano. Estos órganos vecinos, estos 4 órganos, no trabajan de manera aislada, sino que lo hacen de forma coordinada. La integración del metabolismo energético está controlada especialmente por 2 hormonas. Por un lado la insulina y por otro lado el glucagón. La insulina es una hormona hipoglicemiante, mientras que el glucagón es una hormona hiperglicemiante. Además de estas 2 hormonas tan importantes desde el punto de vista energético, tenemos a la adrenalina y a la noradrenalina que actúan también apoyando ambas funciones. Vamos a verlo un poquito más adelante de qué forma lo hace. Un poquito de historia. En 1869 fue aislada las células pancreáticas productoras de la insulina y lo hizo el señor Paul Langerhans. Y en honor a él, las células pancreáticas se denominan células de Langerhans, principalmente aquellas que son productoras de las hormonas que mencionamos. En 1922 se aísla por primera vez la insulina pancreática y este aislamiento fue crucial porque permitió un mejor pronóstico para los enfermos con diabetes de aquel entonces, que cuando llegaban a desarrollar la diabetes en la etapa tardía, ya estaba implicada la supervivencia del paciente. Por lo tanto, la presencia de esta insulina sintética fue crucial para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Esto es para ver un poquito la ubicación del páncreas, los islotes de Langerhans, que son unas células muy especiales que son capaces de producir una diversidad de hormonas. Entonces, el páncreas es un órgano glandular de secreción mixta, produce jugo digestivo rico en iones y enzimógenos y por otro lado secreta hormonas que regulan el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Entre los enzimógenos del páncreas, recordemos que produce tripsinógeno, quimotripsinógeno, prolactasa, procarboxipeptidasa y proaminopeptidasa. Y el bicarbonato producido es muy útil para neutralizar el quimoácido. Por lo tanto, podríamos decir que el páncreas es uno de los órganos glandulares más importantes desde el punto de vista metabólico. Esta es una célula de Langerhans y ya vemos que está constituido por 2 tipos de células: las células exócrinas y las células endócrinas. Las células exócrinas secretan enzimas digestivas
en el duodeno. Ya sabemos que estas enzimas digestivas se secretan en forma de fimógeno. Y las células endocrinas, que son los islotes de Langerhans, que secretan una diversidad de hormonas que vamos a ver dentro de un ratito, además de la insulina y el glucagón, que es lo que más conocemos. Bueno, muy bien, estoy viendo un poquito más la estructura pancreática y vamos a ver que el 20% de las células de los islotes constituyen a células alfa. Las células alfa secretan glucagón. El 65% de las células son células beta y secreta insulina. Además de las células alfa, beta, existen las células delta, que son secretoras de somatostatina, otra hormona muy importante que regula la secreción de la insulina y el glucagón. Y además de estos tres tipos de células, existen otras dos, las células epsilon, que secretan grelina, y las células P, que producen polipéptido pancreático. Aquí las células alfa productoras de glucagón, que corresponden al 20%, las células beta, que secretan insulina, que corresponden al 65%, las delta al 10%, productoras de somatostatina, y las células P, también llamadas células F, que secretan polipéptido pancreático. La última celularidad encontrada en el páncreas corresponde a la célula épsilon. La célula épsilon es productora de una hormona que se llama grelina. La grelina, junto con la insulina y otras hormonas más, regulan el apetito. Las células beta, si se fijan acá, además de la insulina, producen un péptido C, una proinsulina, un polipéptido pancreático y ácido gamma aminobutírico. El GABA es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a un mecanismo de activación del GABA, la insulina bloquea la secreción del glucagón. Esto para ver un poquito más, la insulina, su función es principalmente metabólica. Desde el punto de vista metabólico, es anabólica por excelencia. Aumenta la captación de la glucosa en el músculo y activa el almacenamiento del mismo en forma de glucógeno. Mientras que el glucagón es una hormona antagónica. ¿Qué significa eso? Que va a degradar glucógeno para liberar glucosa al torrente sanguíneo. Si el nivel de la glucosa en la sangre está bajo, fíjense acá, tenemos solamente 3 moléculas de glucosa, el páncreas secreta glucagón. Las células alfa pancreáticas producen glucagón. El glucagón tiene receptor en el hígado, activa la glucógenolisis y eso envía glucosa al torrente sanguíneo. Condición opuesta. Si en el torrente sanguíneo hay gran cantidad de glucosa, el páncreas secreta insulina. Las células beta del páncreas secretan insulina. La insulina activa la captación de la molécula de glucosa que está circulando en el torrente sanguíneo y por lo tanto se regula los niveles de glucosa. Por favor, síganme en la secuencia. Si estamos en una condición de comida, hemos recibido comida, ¿qué ocurre? La glucosa sanguínea se eleva. La glucosa en el páncreas activa la secreción de la insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina se une al hígado
aumenta la captación de glucosa que se almacena, sigan el orden de la flechita, en forma de glucógeno. Por lo tanto, la insulina disminuye la glicemia plasmática. Por eso decimos que es hipoglicemia. Condición número 2. Tenemos hambre. ¿Qué ocurre entonces? Baja la glucosa en la sangre. Díganme en la flechita. La disminución de la glucosa en la sangre activa al páncreas para secretar glucagón. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón actúa en el hígado. ¿Y qué hace? Fíjense en la flechita. El glucógeno se hidroliza para liberar glucosa y la glucosa eleva, la glucosa liberada por glucogenólisis eleva la glicemia plasmática y de esta forma se restablece. Esto es de vuelta exactamente lo mismo. Nos posicionamos en el medio. En condiciones de hipoglicemia hay disminución de glucosa en sangre. El estímulo actúa a nivel de las células alfa y las células alfa liberan glucagón. El glucagón inhibe la glucogenogénesis al inhibir la glucogenosinasa y activa la glucogenólisis al activar la glucogenofosforilasa. ¿Qué ocurre entonces en este caso? Se hidroliza glucógeno para enviar glucosa al torrente sanguíneo. Opción número 2. En condiciones de hiperglicemia, se elevan los niveles de glucosa en sangre. La glucosa activa las células beta y se secreta insulina. ¿Qué hace la insulina? Fíjense en la respuesta. La insulina actúa también a nivel del hígado, pero hace exactamente lo opuesto. Estimula la glucogenogénesis e inhibe la glucogenólisis. Por lo tanto, estas dos hormonas, ¿verdad?, el glucagón y la insulina, son hormonas antagónicas. Muy bien, empecemos hablando de la insulina. La insulina es una hormona de naturaleza proteica. Está formada por dos cadenas. Una A de 21 aminoácidos y una B de 30 aminoácidos. Ambas cadenas están unidas por dos fuentes de disulfuro. En el páncreas, la insulina se asocia a otra insulina formando un dímero, o bien se asocia a 6 insulinas formando un hexámero. Este dímero o el hexámero está unido por zinc, que se llama dedos de zinc. Los dedos de zinc son importantísimos porque estabilizan la insulina. ¿Qué significa eso? Que si falta zinc, va a haber deficiencia en la insulina, por lo tanto puede elevarse la glucosa sanguínea. Por otro lado, en los diabéticos hay mayor aumento del requerimiento de zinc. La insulina del chancho, fíjense, la insulina del chancho difiere solamente en un aminoácido de la insulina humana. En el último aminoácido de la cadena B hay alanina en el chancho y en humanos hay treonina. Entonces, ¿qué se hacía anteriormente? Se le quitaba la alanina y se le agregaba treonina y de esa forma teníamos insulina semisintética. Pero actualmente se obtiene insulina humana, homóloga, a partir de técnicas de ADN recombinante. Esta insulina prácticamente dejó de usarse porque se observó que se producían resistencias a esa insulina. Acá vemos la estructura de la insulina, acá vemos el primer puente de disulfuro y acá el segundo puente de disulfuro entre la cadena A y la cadena B. Esto es para ver un poquito más, esto ya vimos, ¿verdad? Ya vimos las células secretoras de
lacrimógenos e iones, y los islotes de Langerhans que tienen diferentes tipos de células. La insulina tiene 3 células blancas: el hígado, el tejido adiposo y el músculo. En el hígado activa la conversión de la glucosa a glucógeno. En el tejido adiposo activa la síntesis de los triglicéridos y en el músculo activa la síntesis de las proteínas. El glucagón solo tiene 2 células blancas, el hígado y el tejido adiposo. En el hígado, fíjense la flechita, hidroliza glucógeno para liberar glucosa. Y en el tejido adiposo, hidroliza triglicéridos para liberar ácidos grasos y glicerol. El glicerol va al hígado para convertirse en glucosa por gluconeogénesis. Y los ácidos grasos vienen al músculo porque hay que alimentarle al músculo. Y lo hace enviándole ácidos grasos. El estímulo más eficaz para secretar insulina es el aumento de la glicemia. Pero la insulina, para secretar insulina, la glucosa debe ser metabolizada primeramente en las células beta. La glucosa ingresa en el interior de las células beta. Voy a pasar directamente al dibujito para que puedan verlo, ¿sí? Bueno, muy bien. La glucosa ingresa directamente a la célula beta mediante un transportador que se llama GLUT2. Entra en la glicólisis y genera ATP. El aumento de ATP en el interior de la célula beta, ojo, en el interior de la célula beta, bloquea canales de potasio sensible a ATP. ¿Eso qué produce? Despolariza la membrana. Y al despolarizar la membrana, entra calcio en el interior de la célula. El calcio actúa como un segundo mensajero. ¿Qué hace? Avisa que hay gran cantidad de glucosa circulando afuera y que hay que enviar insulina. La insulina en el interior de las células beta estaba almacenada en bolsitas. El aumento de calcio hace que las bolsitas se fusionen a la membrana y envíen insulina al torrente sanguíneo. También existen otros activadores de la secreción de la insulina, como por ejemplo el GLP-1, el GIP. El GLP-1 es un péptido similar al glucagón y es producida por la mucosa intestinal. Cuando la glucosa llega al intestino, el intestino le envía a GLP y le dice al páncreas, ¿sabes qué? En el intestino ya hay glucosa. ¿Podés enviar insulina al torrente sanguíneo? Entonces, ¿qué hace GLP? Se une a la proteína G, activa adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa convierte ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico tiene el mismo efecto que el calcio. Envía las bolsitas para que se fusionen a la membrana y se envía insulina al torrente sanguíneo. El mismo efecto tiene la acetilcolina, pero utiliza fosfolipasa C y la fosfolipasa C generaba diacilglicerol. Y el diacilglicerol activa la proteinquinasa C y la proteinquinasa C tiene el mismo efecto que el AMP cíclico y el mismo efecto que el calcio. Muy bien. Existen unos fármacos muy famosos en el mercado, que es el Daonil y el Amaril. El Daonil y el Amaril pertenecen a la familia de la sulfonilurea. Estos fármacos se utilizan para tratar la diabetes. ¿Qué hace? Se llaman secretagogos. Bloquean los canales de potasio. Se une al canal de potasio y bloquea el canal de potasio y a eso produce depolarización de la membrana, apertura de canales de calcio y el calcio envía que las bolsitas se fusionen a la membrana y de esta forma aumenta la secreción de la insulina. Otros fármacos que se utilizan para tratar tumores secretores de la insulina
se unen al mismo canal de potasio, pero en este caso abren los canales de potasio para que se evite la secreción de la insulina. Esto es para ver de vuelta lo que acabamos de decir. La glucosa entra en el interior de las células beta, aumenta ATP, el aumento de ATP bloquea canales de potasio, eso produce despolarización, entra calcio, el calcio envía mensaje de que hay que enviar insulina al torrente sanguíneo. ¿Quiénes son capaces de bloquear también los canales de calcio? Los fármacos que se utilizan para tratar la diabetes. Sin embargo, el fármaco que se utiliza en tumores secretores de insulina ejercen un efecto opuesto y abren canales de potasio. Esto es para ver exactamente lo mismo, que hay otras sustancias que también son activadoras o inhibidoras de la secreción de la insulina. Habíamos visto que el GLP lo hace vía AMP cíclico, que estimula la secreción de la insulina. Sin embargo, la adrenalina, cuando se une a receptores alfa, no así cuando se une a receptores beta, bloquea, fíjense, bloquea la secreción de la insulina. Esto es la que ya vimos hace rato. Acá tenemos a la sulfonilurea, que también bloquean canales de potasio, pero estimulan la secreción de la insulina. Bueno, ¿qué cosa entonces estimulan la secreción de la insulina? Varias cosas. Fíjense. En primer lugar, unos aminoácidos como por ejemplo la lisina y la arginina, y los ácidos grasos libres. Si la alimentación es muy rica en lisina y arginina, va a aumentar la secreción de la insulina, al igual que si la dieta es rica en ácidos grasos. La presencia de alimentos en el estómago, no se olviden, activa gastrina, secretina, colecitocinina y enteroglucagón. Entonces, cuando el alimento ya está en el estómago ya le avisa al páncreas que va a haber trabajo para él y el páncreas secreta insulina. Lo mismo ocurre con el glucagón, ¿verdad? Cuando la insulina ya metió cantidades suficientes de glucosa en el torrente sanguíneo, se libera el glucagón, porque la insulina, después de haber actuado en un tiempo X, produce hipoglicemia. Entonces, posterior a la secreción de la insulina en el cuerpo, después de una comida rica en carbohidratos, se secreta el glucagón. En la estimulación vagal, la adrenalina en receptores beta, son todas sustancias que estimulan la secreción de la insulina. Sin embargo, la somatostatina inhibe la secreción no solo de la insulina, sino también del glucagón. Existen otros factores reguladores, ¿verdad? Todo esto ya vimos ya. Acá solamente nos falta mencionar a otro azúcar, que es la manosa. La manosa es otro azúcar que también estimula la secreción. Ya hablamos de la colecitocinina, de la secretina, de la gastrina, de la adrenalina cuando se une a receptores beta, de la arginina, y entre los inhibidores, la adrenalina cuando se une al receptor alfa, la somatostatina, y acá están esos fármacos que se utilizan para tratar enfermedades como por ejemplo el feocromocitoma. Es un tumor de la glándula suprarrenal que también tiene efectos sobre la insulina. Esto es solo ya para cerrar el ciclo, ¿verdad? Glucosa, ¿verdad? Son estimulantes de la secreción de la insulina, la lisina, la arginina, la glucosa, la estimulación vagal, la sulfonilurea que ya vimos hace rato, el GLP-1, el péptido inhibidor gástrico, la gastrina, la secretina, la colecitocinina, la adrenalina cuando se une al receptor beta, de este ya hablamos, y de este también. ¿Quiénes inhiben la
es un inhibidor, por eso cuando el paciente estaba tratado con corticosteroides, eso hacía que aumentara los niveles de glicemia, de colesterol en sangre. ¿Sí? El estrógeno, la hormona de crecimiento y la hormona tiroidea, esto me pareció muy interesante, por eso puse, también son estimuladores de la secreción de la insulina. Fíjense en las hormonas tiroideas. Acuérdense que los efectos en la secreción de la hormona tiroidea están asociados a la diabetes.